Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le comentaba que el día de hoy el presidente del gobierno español recibió al presidente de la Generalitat y bueno, pues vamos por supuesto a hablar de la actualidad española. Para mí es un privilegio que el embajador López Dóriga haya aceptado venir a este estudio. Embajador, bienvenido. Muchas gracias de nuevo, encantado de estar aquí. Bueno, pues déjeme empezar la conversación preguntándole cuál es la situación sanitaria de España. Entiendo que ya han abierto, había algunas polémicas ahí sobre cuestiones, pero España en términos generales se está abriendo. Tenemos 25 millones de españoles con al menos una vacuna, 17 con las dos, y eso nos ha permitido que el jueves pasado, si no me equivoco, pues se permitiera ya circular al aire libre sin mascarilla, sin cubrebocas. Y en cuanto al acceso desde el exterior, ya desde principios de junio, los mexicanos, por ser concreto, vacunados, pueden viajar a España. Qué maravilla. Oiga, de fútbol no vamos a hablar porque un croata se puede sentir ofendido, ¿no? Bueno, una alegría siempre viene bien. Embajador, hoy hubo efectivamente esta reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Viene después efectivamente de los indultos. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cómo se está dando este proceso? Pues el gobierno español dio un paso la semana pasada de conceder, de otorgar los indultos a los independentistas, líderes independentistas catalanes que estaban en prisión. Y lo hizo, y así lo declaró el presidente del gobierno, buscando fomentar la convivencia y restaurar la concordia. Es unos indultos que han permitido que hoy se reunieran el presidente del gobierno con la presidenta de la Generalitat y decidieran abrir reabrir más bien una mesa de diálogo que va a empezar en septiembre. Es un diálogo que desde luego se va a producir entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat, pero es un diálogo que también va a necesitar, y lo dijo el presidente del gobierno, un diálogo de Cataluña con Cataluña. Claro. Porque a pesar de que a veces se quiere presentar a Cataluña como una unidad absoluta, pues como toda sociedad democrática, Cataluña es también una sociedad pluralista y en Cataluña hay gente, desde luego, partidaria de la independencia, pero también hay mucha gente que no lo es. Y es un diálogo que se va a producir, que se debe producir en el marco de la legalidad. Vivimos en Europa, Europa es un espacio de derecho, y bueno, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pues solicitaba un diálogo dentro del marco constitucional español. Así se hará. Sí, así se hará. El día de hoy entonces presenciamos la normalización de las relaciones institucionales entre la Generalitat y el gobierno de España. Bueno, siempre han existido los contactos. Lo que se reanuda ahora es una mesa de negociación que había empezado y que se interrumpió. Bueno, quiero destacar pues que España sigue funcionando, que los contactos se siguen produciendo y que tenemos unos desafíos además ahora que hacen que esto sea imprescindible, como es pues la recuperación económica después del COVID y a ese efecto pues la aplicación de los fondos europeos que nos van a ayudar y mucho a salir de la crisis. Que la conferencia de presidentes de las comunidades con el presidente del gobierno, que entiendo que será a fin de mes, tiene sus tres grandes ejes de discusión, embajador. Recuperación, sí, fondos europeos y pandemia. Claro. Entonces, la pandemia hemos hecho grandes avances, afortunadamente. Lo pasamos, como todo el mundo sabe, mal el año pasado. ¿Quién no, embajador? ¿Quién no? Creo que es bueno destacar ahora que estamos mucho mejor y que eso ha sido gracias pues a un esfuerzo de la sociedad española y a un ritmo de vacunación que se ha ido acelerando mucho en estos últimos tiempos.
Pero, en fin, la pandemia tuvo también sus consecuencias económicas y tenemos que recuperarnos, y eso va a requerir también un gran esfuerzo. El no ponernos de acuerdo supone pagar un precio, yo creo que prohibitivo. Claro. No ha habido todavía encuentro con el jefe del Estado, pero esta reunión en Madrid habla mucho de la voluntad de ir encontrando caminos de entendimiento entre los... es muy importante subrayar, aquí en algunas crónicas periodísticas se ha confundido el tema de amnistía con indultos. O sea, claramente estamos hablando de indultos, embajador. Lo que se ha producido es un indulto. La amnistía no está contemplada en la legislación española. La amnistía no está contemplada. La amnistía no tiene en este momento reflejo en la legislación española. El indulto supone entonces que el gobierno decide conmutar una pena y lo condiciona a un determinado comportamiento. Sí, son indultos, digamos, limitados, porque el Tribunal Supremo dispuso que en su decisión que fueran así, y también condicionados a que pues determinadas conductas pues no se vuelvan a repetir. Y ahí me gustaría decir algo importante, y creo, ya lo he dicho a veces, creo que es bueno repetirlo, que no se condenó en España a nadie por sus ideas, sino por sus actos, y que en España hay libertad para defender las ideas independentistas. De hecho, el gobierno catalán está formado por partidos que son así, han sido libremente elegidos por el presidente de la Generalitat es de la Esquerra Republicana, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Sí lo existen. Entonces, reciben en lo individual Oriol Junqueras, Carme Forcada, todos los que han sido indultados, pero digamos, el tema del proceso en general va por cuenta separada. Está el tema del Tribunal de Cuentas y están las responsabilidades de otros actores políticos. ¿Eso va por pista separada, embajador? Eso va por pistas separadas. La sentencia la emitió el Tribunal Supremo. Hay, quizá cuando se determine unas responsabilidades económicas que determinará el Tribunal de Cuentas, pero quiero subrayar que el régimen español es muy garantista. Estamos en el espacio europeo. Todas las sentencias de los tribunales españoles pueden ser revisadas, y esta lo va a ser por el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que cuanto al Tribunal de Cuentas estamos en una primera fase, y que lo que se decida pues podrá ser recurrido por los interesados, ¿no? O sea que no estamos al final del camino. Claro. No, yo tengo la impresión que estamos al principio de un nuevo camino, en donde a partir de ciertos gestos de reconciliación se abre una avenida tan grande como la Diagonal de Barcelona para que el diálogo político y los acuerdos hagan su parte, embajador. El presidente del gobierno ha insistido mucho en que hay que acabar con la confrontación, ¿no? Y con la fractura. Yo, en fin, insisto que después de la pandemia es todavía más necesario, ¿no? Necesitamos que esto no sea un lastre para la recuperación. Y bueno, estamos al principio de un camino. Creo que podremos volver a hablar más adelante. Yo, en fin, en cualquier caso, por los gestos que pude ver el día de hoy, es, bueno, por lo menos quizá un optimismo, en mi caso, prometedor después de muchos años de declaraciones cruzadas ciertamente no muy agradables. Cuando piensa uno en España, inevitablemente tiene que pensar en la pista europea, ¿no? También la recuperación de una Europa que regresa tiene que acomodar efectivamente todas estas, digamos, problemáticas subnacionales o regionales, embajador. Sin duda, y en todo. Que uno de los principales reproches que se hizo a la Unión Europea en el 2008 fue no haber respondido de manera rápida y unida, ¿no? a la crisis, ¿no? Creo que la experiencia de la pandemia ha sido muy distinta, y de hecho estamos viendo pasos en la unidad europea que no habíamos visto nunca. Europa, y vuelvo a lo que dije antes, es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un pilar de la construcción europea, y creo que
todo el mundo tiene que tener esto bien asumido, ¿no? Nadie entiende la construcción europea sin un elemento así, ¿no? Claro. Además, digamos, la apuesta de recuperación económica con el gran paquete, digamos que en algún momento conversamos con usted, abre la vía también de una solidaridad, ¿no? O sea, tenemos que salir juntos de esta grave crisis. Exactamente, y ahí el aporte de los fondos europeos en dos partes, tanto en donaciones como en créditos, va a ser decisivo. Creo que es muy significativo, muy valioso y digno de recordarse que la Unión Europea se va a endeudar como conjunto de países para financiar todos los programas de recuperación. Y eso crea mucha soledad, me endeudo y te ayudo y te apoyo. Yo creo que es un respiro en el ámbito político, pero para las empresas, las familias, esto es un respiro en términos generales, un punto de inflexión, embajador. Sin duda, y respalda pues el esfuerzo que hemos hecho en esta crisis por mantener el tejido productivo. Y las democracias tienen como indudablemente lo es la española, esta habilidad de ir resolviendo, quizá con sus tiempos y con sus procedimientos, en este caso los desencuentros políticos o las lecturas divergentes que se puedan dar en un momento determinado. Sin duda, no se me ocurre ningún régimen que pueda resolverlo mejor. Es verdad, a veces tarda, pero las democracias son desordenadas y, lo vuelvo a decir, son pluralistas. Y mire que hablamos, entonces, cuando todo el mundo habla, pues ciertamente se complica, ¿no? Sí. No, son pluralistas, hay que tener en cuenta pues esa pluralidad de las democracias a la hora de resolver los problemas, intentando tener en cuenta pues a todo el mundo, ¿no? Pues es un gran cambio, efectivamente, el que se da en el panorama político español con este tema de los indultos y, por supuesto, el encuentro que el día de hoy han tenido en Madrid. Embajador, ¿algún apunte más? Pues yo creo que esta es la clave de todo esto, es lo que señaló el presidente. Hay que intentar dejar atrás el enfrentamiento, la fractura de la sociedad catalana y propiciar un reencuentro que nos permita afrontar la recuperación, que de otra manera pues tendría un precio prohibitivo. Muy bien. Pues, embajador López Dóriga, un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Hasta luego y hasta la próxima. El embajador de España, el día de hoy conversando con usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.